Muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado buena semana y bienvenidos a Hogar de Gracia. Esta es la iglesia para ustedes. Solamente quiero agradecerles por cada comentario que han puesto. ah, y solamente quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Pero antes que nada, agradeciendo a cada uno. Solamente el Señor es el único que empieza a añadir cosas, empieza a añadir y empieza a hacernos crecer. Y yo solamente quiero que tú dejes que tu corazón crezca escuchando la palabra de Dios y que seas tú quien siga adelante por medio de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero compartir algo que el Señor puso y es hombres y mujeres de Dios. ¿Qué es un hombre y una mujer de Dios? Y lo voy a globalizar como hombre en general, como la raza humana, lo voy a dejar como un hombre, ¿no? Como lo que es la raza humana. Y yo solamente quiero compartirles estos pequeños detalles, estos puntos que el Señor tiene para ustedes. Y si gustas inclinar tu rostro, vamos a dejar que el Señor y el Espíritu Santo obren nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan bueno y maravilloso, Señor. Que tú, Señor, obras en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en estos momentos, Señor, que es un año nuevo, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú has sido fiel, Señor, en todo momento. Tú no nos has dejado ni nos has desamparado, Señor, sino al contrario, Señor. Tú nos has llevado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros, has caminado con nosotros, Señor. Has abierto el camino, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Padre. Que seas tú fluyendo, Señor, a través de mí, Señor, como un instrumento, Padre, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Y si vamos rápidamente a Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios. Y este es Pablo hablándole a Timoteo. Y Pablo ya estaba en la cárcel, a punto de ser um, mandado al Coliseo con los leones. Y estas son las cartas que le manda a Timoteo. Es increíble cómo Pablo, al final de su vida, sabiendo que él iba a morir, el Espíritu ya le había dado um, confirmación de que ya iba a ser asesinado, que lo iban a mandar a los leones. Le escribe estas cartas a Pablo. Y la verdad, a Timoteo, perdón. La verdad es que es tan especial el Señor que al final del tiempo, al final de los días, al final de que vas a morir, el Señor todavía tiene grandes cosas para ti, para tu vida. Y solamente podemos ver como Pablo, su amor por la gente. Cuando Pablo decía, me quedo o me voy, él decidió quedarse porque le convenía a la iglesia escuchar del Espíritu Santo, escuchar del Señor. Y era mejor que Pablo se quedara. Y la verdad es que gracias a Dios porque tuvo él esa convicción, esa decisión de hacer esas cosas. Entonces le dice Pablo a Timoteo, le dice, mas tú, hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Un hombre de Dios es alguien que sigue fielmente al Señor en todo lo que hace, todo lo que Él hace, todos sus estatutos, todo lo que Él se ha aprendido, todas sus convicciones es seguir al Señor, que su fundamento es Cristo Jesús. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice, huye de estas cosas. ¿Y qué cosas? ¿De qué cosas está hablando Pablo a Timoteo? ¿Cómo lo está exhortando? Y más atrás en el versículo 9 y el versículo 10 nos está diciendo lo que quiere hacer Pablo que haga Timoteo. El versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo nos está diciendo que huyamos del amor al dinero, de la tentación, porque es tan grande la tentación al dinero, porque tienes que tener tanto cuidado y te pide Pablo que huyas.
Solamente 2 veces en el Nuevo Testamento escuchamos la palabra huir de la tentación. Lo vemos aquí en Timoteo, en 1 Timoteo y en 1 Corintios 6, donde nos dice que huyamos de la fornicación. ¿Y qué significa huir? Huir es que te quedes tú ahí esperando a que el Señor te salve. No, huir significa que tú tienes que salir corriendo, sin esperar, sin tener nada que hacer, sin ni siquiera ponerte a discutir. Tienes que huir inmediatamente. Estas 2 cosas son las que Pablo nos está diciendo que huyamos. ¿Por qué? Porque son en la carne, mi hermano. Mis hermanos, son en la carne las cosas que Pablo nos está diciendo. El amor al dinero y la fornicación. Tú no puedes ser un hombre de Dios si tienes amor al dinero. No le puedes servir a 2 amos. Cuando tú tienes amor al dinero, tú no puedes crecer. ¿Por qué? Porque simplemente estás pensando en las cosas materiales, en cómo vas a hacer más dinero y en vas a poner tus afanes de la vida en eso, en cómo vas a ir creciendo. Porque el que tiene el poder del dinero quiere aún más y más y más. Y luego aquí vemos ahora en Corintios 6, en el capítulo 18, cómo nos pide Pablo que huyamos de la fornicación. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y tenemos una historia que hemos escuchado muchas veces, y este es José. En Génesis 39, vemos a José que está en la casa sirviendo. Él está sirviendo y la esposa de Potifar lo está acosando día tras día, tras día, tras día. Y primero vemos que José le dice que no porque es la esposa de su amo. Pero llega un momento que están a solas y ella dice que la palabra de Dios dice que lo agarra de su ropa y él huye, sale corriendo, no se queda a discutir. Y así tenemos que ser, huir inmediatamente de estas cosas. ¿Por qué? Porque nos van a agarrar. Tú no puedes ser un hombre de Dios si estás fornicando, si estás viendo pornografía, si estás adulterando. Tienes que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no eres un hijo de Dios, pero como para ser un hombre de Dios tienes que tener bien fundamentadas tus cosas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y luego nos da ciertas características para que seamos un hombre de Dios. Nos dice que tenemos que seguir la justicia, tenemos que seguir la piedad, tenemos que seguir la fe, tenemos que seguir la paciencia, tenemos que seguir la mansedumbre. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si tú te fijas, todo esto es el fruto del Espíritu. Todo lo que tú debes desplegar de ti, todo lo que tú eres, ese fruto de ese árbol que tú has regado con la palabra de Dios, cada vez que te metes a la palabra, cada vez que oras con el Señor, tú vas creciendo y empiezas a dar un fruto de todo lo que tú has comido con esos ríos de agua viva que el Señor te ha dado. Y te lo voy a empezar a desglosar. La justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia significa una recta relación con Dios. Pero no nomás es con Dios, sino con tu prójimo. No nomás ser justo para con Dios, sino para con el prójimo. Eso es algo tan importante porque con eso englobas todo lo que es los mandamientos que el Señor te ha dado. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como Cristo nos ha amado. Tienes que amar a todo ser humano, no importa cómo sean, no importa si ellos están pecando, si son pecadores, si son drogadictos, si son prostitutas, si son homosexuales, no importa, tú los tienes que amar. El Señor te ha mandado a amar. Eso es lo que el Señor te ha mandado a hacer, que tú ames a todos. No importa
lo que sean, no importa lo que hayan hecho, no importa si violaron a 50 personas, no importa lo que hayan hecho, el Señor te ha dicho, ama. Ama a cualquiera, no importa. Eso es lo que tú tienes que hacer para que tú puedas llevar la comisión que el Señor nos ha mandado a hacer, que tú prediques a todas las naciones. Tú no nomás le vas a ir a predicar a aquellos que están allí, en un lugar, que tú sabes que se portan bien, que tú sabes que cuando tú llegues no te van a querer robar, que no te van a querer matar. Tú tienes que hacerlo, sin importar, tú tienes que amar. Y para amar sabemos que tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Esa es la única manera que tú puedes tener ese amor en tu corazón. Si tú has pedido, por ejemplo, dinero prestado y no pagas, es que no eres justo. Tienes que demostrar que tienes que pagar, tienes que demostrar que tú estás haciendo las cosas correctamente para que tú tengas una justicia delante de Dios. Así tiene que ser. Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor te va a saciar cuando tú eres justo. Y no estoy hablando de la justificación que hemos recibido, sino de tu justicia. De cómo eres tú justo en todo lo que tú haces. Tú tienes que tener esa justicia, tú tienes que tener esa honradez. Tú tienes que hacer las cosas perfectamente para el Señor. Todo te va a salir bien, mi hermano. Todo, mis hermanos, les va a salir bien cuando ustedes son justos. Y sí, vas a padecer aflicciones, pero el Señor está detrás de ti, te está guardando, porque eres justo. El Señor siempre va a estar contigo. Y luego en segundo lugar tenemos la piedad. ¿Qué es la piedad? En el Antiguo Testamento veíamos que la piedad era cuando el Señor tenía misericordia de cada una de las personas. A través de la lectura de la palabra de Dios nos damos cuenta que tú ves, oh Dios, ten piedad de mí, cuídame, guárdame. Eso es lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos que la piedad se refiere a la obediencia a Dios. Cuando tú estás amando al Señor con todo tu corazón, estás cumpliendo una vida con el Señor, simplemente tú tienes una relación personal con Cristo Jesús. Eso es de lo que se trata la piedad en el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Tú estás en una relación con el Señor, tú tienes algo, la obediencia, eso es lo que significa la piedad. Que tú eres obediente a los estatutos, que tú eres obediente en todo lo que el Señor te ha mandado a hacer. Tú sigues adelante, tú no cambias, tú no varías, porque el Señor no varía. Él no es de que cambios, Él hace pactos y los deja. Si tú haces una promesa a tus hijos, por ejemplo, sabes que te voy a llevar a tal lugar porque hiciste la tarea. Si tú haces la tarea toda la semana y te portas bien, yo te voy a llevar a este lugar. Y no le cumples, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo, tienes que cumplir con todo lo que tú has marcado. Así como el Señor ha hecho esos pactos, esas promesas contigo, así tienes que ser tú también. No puedes cambiar, no puedes variar. Y después vemos la fe. La fe tan importante. Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente la fe nos está diciendo que nosotros estamos esperando algo y tenemos una convicción de tal manera que sabemos que va a llegar. Es algo que tú tienes esa certeza, estás confiado de que va a llegar, pero no sabes cuándo te va a llegar. ¿Por qué? Porque no la ves. Cuando la veas va a dejar de ser fe porque ya lo estás viendo, ya lo estás tocando. Pero mientras no lo ves, tú sigues siendo fe y tú estás esperando. Esperas con paciencia. Tienes que tener esa paciencia para que puedas
tú ver esa prueba por la cual, por ejemplo, puedes estar pasando. Tienes que esperar, tú tienes que seguir, tú tienes que estar tranquilo en todas las cosas, porque el Señor está contigo. No te va a abandonar ni te va a dejar. Está siempre contigo. Y luego vemos el amor. Primera de Corintios 13, prácticamente todo el capítulo de Corintios 13 habla acerca del amor. Dice, si no tenemos amor, no somos nada. En el versículo 2 dice que podemos tener todo en la vida, pero si sin el amor no somos nada. El versículo 1 nos habla de que podemos ser como metales que no suenan huecos, sin tímbalo. ¿Por qué? Porque no hay amor. Tú puedes tener todo en la vida, pero sin amor no vas a hacer nada. Los siguientes versículos nos hablan de que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos que sin amor nosotros no podemos demostrar que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz, porque el amor es la primera parte que nosotros empezamos a cambiar en nuestra vida. Empieza a crecer algo dentro de nosotros porque Cristo y el Padre han venido a nuestra vida. Están en nuestro corazón y empieza a crecer algo en nuestro corazón porque del corazón mana la vida. Cuando nosotros decimos algo, los decimos del corazón. Tenemos que tener mucho cuidado que no lo digamos de nuestra mente, porque puedes dañar, puedes matar a alguien con una palabra que tú hayas dicho que no haya sido correcta. Puedes dañarlo de tal manera que hayas dañado una relación y no la puedas reparar. Pero cuando tú hablas del corazón, algo especial sucede. Tenemos que hablar siempre las cosas con sabiduría, obviamente, pero del corazón. Y esa sabiduría solamente te la da el Señor. Cada vez que tú vas a la palabra, vas adquiriendo sabiduría, vas adquiriendo algo nuevo. Por supuesto que hemos cambiado nuestra manera de hablar, hemos renovado nuestro entendimiento cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios. Nosotros cambiamos ciertas cosas, ciertas actitudes, vamos renovando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y ellos se van dando cuenta que hemos cambiado. Y solamente el amor de Cristo Jesús es el que nos agarra de tal manera y no nos deja. Por eso cuando te casas, el Señor dice que un lazo, un doblez de 3 hilos no se rompe, porque el Señor está contigo en tu matrimonio. Debe ser el fundamento de tu matrimonio, el amor en Cristo Jesús. Y luego tenemos la paciencia. La paciencia, vemos en Santiago 1, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sino que os falte cosa alguna. Y este es un complemento de la fe. Siempre que vamos a padecer una prueba o que estemos pasando por alguna dificultad, la fe nos va a dar esa prueba, esa muestra de que está el Señor con nosotros y va a tener ese cuidado de nosotros. No importa lo que suceda, no importa qué tan oscuro esté la situación, no importa qué tan feo se vean las cosas, el Señor está contigo. No importa. La soberanía del Señor es tan perfecta que no le debemos de juzgar.
tan mal que se vean las cosas, por lo regular siempre juzgamos a Dios por las cosas que suceden. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo hice esto lo mejor que pude. No entendemos muchas cosas. Y no deberías de estar cuestionando a Dios. Simplemente métete a la presencia de Dios. Disfruta al Señor. Porque los propósitos del Señor son perfectos para tu vida y la de tu familia. Y nada más deja que el Señor siga obrando en tu vida. Deja que Él siga trabajando en tu vida para que tú puedas adquirir esa paciencia. Porque por medio de la paciencia vas a producir fe. ¿Por qué? Porque estamos esperando por algo que el Señor tiene para nosotros. Y si tú eres impaciente, si estabas pasando por un proceso que el Señor tenía para tu vida y lo interrumpiste, el Señor ya no te bendijo de esa manera que Él lo iba a hacer. He visto muchas veces que la gente se desespera, aborta los procesos que el Señor tiene para su vida y mete las manos y lo hace bajo sus propias fuerzas. Y suceden cosas que no deberían de haber sucedido. Yo sé que el Señor está con nosotros, pero simplemente el Señor dice, ok, ¿lo vas a hacer en tus fuerzas? Hazlo en tus fuerzas. Y el Señor de una manera u otra nos ama tanto, que está con nosotros, no nos deja. Nos hace batallar un poquito. ¿Por qué? Porque lo hacemos bajo nuestras fuerzas. Simplemente el hecho de nosotros haber desviado o metido las manos en ese proceso, el Señor simplemente nos dijo, ok, déjalo tú solo hazlo. Y no te estoy diciendo que no vas a poder, simplemente te estoy diciendo que va a ser más tiempo, a lo mejor vas a sudar un poco más, en cuanto a lo mejor no ibas a hacer nada y el Señor te lo iba a dar en tus manos, ahora tú lo vas a hacer, vas a sudar, vas a trabajar, vas a invertir tiempo, a lo mejor se te va a quitar la paz de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a empezar a pensar, la decisión que tomé no fue la correcta y la regué. La paciencia, tenemos que ser pacientes en todo lo que hagamos. Cualquier cosa que nosotros estemos esperando, la paciencia va a producir en nosotros un gozo. Así es la paciencia. Tenemos que estar gozosos en todo momento. Y lo vemos la mansedumbre. La mansedumbre es esa serenidad que el Señor tiene para nosotros. Una serenidad espiritual. Estás en paz, eres humilde en todo lo que tú haces. Eres tranquilo. Y es una virtud que el hombre tiene. Y fácilmente el enemigo te la puede venir a quitar. Cualquier cosa que suceda, que te haga enojar algo, digamos que estás en tu casa y no te gustó la comida de tu esposa y le reclamas. Y ella se enoja y empiezan a pelear porque le faltó sal a los frijoles, por ejemplo. Entonces, es tan fácil que el enemigo venga y interrumpa tu mansedumbre. Pero eres tú quien permite que el enemigo venga. Proverbios 16:32 nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, no importa qué tan fuerte seas, no importa que tú digas que yo las puedo de todas, es mejor que que no te enojes, a que seas más fuerte, es lo que nos está diciendo. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El Señor te está diciendo que tú, por medio del Espíritu, es como vas a crecer, tu mansedumbre va a crecer, vas a tener un dominio propio, porque el Señor está contigo. El Señor no te deja, el Señor está contigo en todo lo que tú hagas. Y ese dominio que tú tienes, ese dominio propio, ¿por qué? Porque tenemos libre albedrío. Pero el Señor está contigo, el Espíritu Santo viene a tu vida y te toca y te habla y te dice, hey, tranquilo, cálmate. Y es cuando puedes arreglar las cosas y tú decir, ¿sabes qué? La regué. No te duermas enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, una recomendación que te puedo dar es, no te vayas enojado a la cama. Una vez que estés
que te has peleado con tu esposa, con tu esposo, no te vayas a la cama enojado. Soluciona el problema. Haz las cosas que tienes que hacer. No importa que te tome toda la noche. Créeme que va a ser de bendición para tu vida si tú simplemente tomas ese tiempo. ¿Por qué? Porque tu esposa lo va a ver. Que no te fuiste a la cama y simplemente no te importó lo que pasó. Tú vas a solucionar ese problema. Van a hablar de ese problema. Y si no lo solucionaste durante la noche, pide vacaciones. Créeme que es más importante tu matrimonio que irte a trabajar. Porque vas a regresar a trabajar y puede que tu esposa ya no esté en casa con los niños. Se haya ido de la casa. ¿Por qué? Porque no te importó arreglar ese problema, arreglar esa situación. No importa, el Señor viene y te va a dar la palabra. Pero no te vayas a la cama, no te duermas enojado. Soluciona estos problemas inmediatamente. No dejes que crezca el problema. Mateo 5:5 nos dice, bienaventurados los mansos, no mensos, los mansos. Esas personas que son tranquilas, que no importa lo que esté pasando, que te esté gritando el jefe aquí, que te esté gritando la esposa aquí. No importa, tú estás tranquilo, porque el Señor está contigo. Él está contigo donde quiera que vayas. Dice que porque ellos recibirán por tierra heredad. Tienes una bendición tan grande. El Señor Jesús nos ha dado esa heredad. Y está ahí arriba, en la morada que el Señor tiene para nosotros. Cada cosa que tú hagas aquí va a tener una recompensa allá. No te vas a ir al cielo por buenas obras, pero vas a tener recompensas en el cielo. Esos galardones que tú tienes allá, que te has ganado aquí. Cuida a tus hijos primeramente, cuida a tu esposa, a tu esposo. Porque el Señor te va a pedir cuentas por cada uno de ellos, por tu familia. Esa heredad que el Señor te va a dar allá arriba es lo que tú hagas aquí en la tierra. Esos tesoros que tú hagas aquí en la tierra. Eso es de lo que nos está hablando Cristo Jesús. Que nosotros hagamos buenas obras en ellos. No importa lo que te diga el enemigo quiere destruirte, no importa cómo, y siempre va a venir a destruir tu matrimonio. Te va a mandar por ahí a lo mejor alguna muchachona, algún muchachón para que destruya tu matrimonio. Eso es lo primero que el enemigo quiere hacer, y si no puede va a venir con tus hijos y se los va a querer envolver y se los va a querer llevar a las drogas, a la pornografía. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir adelante. ¿Es difícil el camino? Puede que sí. Pero con Cristo Jesús la carga es ligera. El Señor lleva un yugo contigo. El Señor dice que no te va a dejar. El yugo que el Señor tiene para contigo es que Él va a ir junto contigo, a tu lado. Te va a llevar, tú vas a caminar con Él. ¿Qué mejor es que tú le vayas siguiendo los pasos al Maestro? Que tus pies estén, que tu ropa esté con el polvo porque vas siguiendo al Maestro. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. El enemigo no te puede tocar, no puede acercarse a tu vida porque tenemos a Cristo Jesús con nosotros. Tú tienes la palabra de Dios para defenderte. Y ya para terminar, quiero decirte lo que dice Colosenses. En el capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues. ¿Con qué te vas a vestir? Y no te voy a hablar de la armadura de Dios, que deberías de vestirte todos los días, en todo momento estar con esa armadura. Pero fíjate lo que dice, vestíos pues, como escogidos de Dios. Tú eres escogido de Dios, has sido predestinado para Dios. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de tu madre ya tenía algo para ti. En el vientre de tu madre
El Señor sabía tu nombre, te escogió, te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Te ama tanto. Tú eres un santo. ¿Sabes qué significa santo? Santo significa apartado. Que el Señor te ha apartado de esa bola donde estabas antes, de esa bola de esclavitud, de esas malas amistades, porque la palabra de Dios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces el Señor te ha apartado, dice que eres un santo, dice que te jaló de ahí y te apartó en santidad. Y luego eres amado. Te amó tanto que envió a su Hijo por ti, para que tuvieras la vida eterna. Dice, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Te das cuenta que te puedes vestir con todas estas cosas? Tú eres un amado, tú eres un santo, tú eres un escogido de Dios. Y tú te vistes con todas estas cosas. Entonces te puedes vestir con la armadura de Dios. Más aparte, le añades todas estas cosas que el Señor tiene para tu vida. Qué mejor que salgas de la mano con el Señor a donde quiera que tú vayas. Y tú te levantes a la mañana y tú te postres al Señor y pongas tu vida y declares que la sangre de Cristo cubre a toda tu familia. Y tú no le vas a permitir al enemigo que te arrebate a tus hijos, ni a tu esposa, ni tu matrimonio, ni tu trabajo. Porque el enemigo no tiene ni parte ni suerte. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces tú cada vez que sales al mundo a caminar, tú sales y vas vestido con la armadura de Dios, tú vas vestido con la benignidad, con la humildad, con la mansedumbre, con la paciencia que el Señor tiene para tu vida. Y no hay mejor cosa que salgas con el Señor, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. No cabe duda que nosotros somos escogidos del Señor omnipotente, omnipresente, que donde quiera que tú estás con Él. Depende de ti que tú vayas con Él, que tú te postres en la mañana, que tú te pongas a hacer tu trabajo que te corresponde. Cuida a tus hijos, cuida a tu matrimonio, cuida a tu esposa. Ora por tu esposa, ora por tus hijos, por tus padres, bendíceles, hónrales en todo momento. Habla con ellos. Haz todo lo que tú tienes que hacer. No los dejes, no los desampares. El Señor está contigo. Muchas gracias a cada uno de ustedes porque la verdad, cada palabra que me han dado, cada bendición, cada oración que tienen para nosotros, para mi esposa, para mis hijos, para mí, sigan orando por nosotros, por favor. Se los agradecemos tanto. La verdad es que el enemigo tiene 1000 maneras, 1000 artimañas, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que el enemigo pueda hacer. Y aunque nos llegue a tocar, yo sé que el Señor está con nosotros. Y jamás, jamás voy a cuestionar al Señor, porque Él está conmigo. El Señor tiene grandes propósitos para tu vida y la de tu familia. Es cuestión de que tú permitas que el Señor venga a tu vida, que el Señor toque tu corazón, que el Señor llegue y toque de tal manera tu corazón, que haga un milagro, de esos milagros en los cuales el Señor transforma, de esos milagros en los cuales el Señor renueva a las personas. El Señor está contigo donde quiera que vayas. Dios te bendiga.